la política, la antropología, los debates del feminismo. ¿No anda? Los debates del feminismo estuvieron presentes desde décadas. En cambio, la economía llegó muy tardíamente. Recién en la década del 90 se puede reconocer a la economía feminista como tal, si bien algunas de las preocupaciones de la economía feminista aparecen como preguntas y como producción de evidencia empírica desde antes. Es a comienzos de la década del 90 y un hecho fundante es la fundación de la Asociación Internacional de Economía Feminista, que lo que hizo fue formalizar el agrupamiento de un grupo de economistas feministas que se encontraban en las conferencias y demás, y en los pasillos comentaban lo que le faltaba a la economía y que ellas sentían que era necesario incorporar. Entonces, la economía feminista surge y se consolida a partir recién de la década del 90, con lo cual muestra esta llegada tardía del feminismo, de los estudios de género, a esta rama de las ciencias sociales. Y básicamente lo que hace la economía feminista es visibilizar que la economía opera en un terreno generizado, en un terreno atravesado por las relaciones de género, y que existe una interrelación entre estas relaciones de género y la dinámica económica. Y que si no se capta esto, la economía no resulta neutra al género, como suelen decir los economistas ortodoxos, y uso el masculino plural a propósito, sino que lo que sucede es que esta economía resulta ciega al género. Se pierde de ver una parte muy central de la realidad, que es la que nos muestra, por ejemplo, el trabajo empírico que recién compartieron las compañeras del grupo de estudio. La economía feminista entonces viene a visibilizar esta interrelación entre relaciones de género y dinámica económica y brinda elementos para comprender los mecanismos económicos de reproducción de las brechas de género. Por eso creo que también la economía feminista viene a nutrir a los feminismos y a visibilizar las razones económicas de la subordinación de las mujeres. Y en este sentido, yo también insisto con que la economía feminista inventa poco nuevo. Lo que hace es básicamente recuperar los debates históricos de los feminismos, actualizarlos y aportar con algunos conceptos nuevos a estos debates que son más históricos. La economía feminista aporta a todos los temas de la economía. En algunos tiene desarrollos más extensos y más sólidos, en otros temas de la economía tiene desarrollos más incipientes, más embrionarios, pero básicamente aborda todos los temas de la economía. Desde el nivel micro de análisis, y en este sentido la economía feminista viene haciendo contribuciones en estudiar, analizar y comprender cómo son los procesos de toma de decisión al interior de los hogares. Por ejemplo, cómo es que dentro de los hogares, las personas que integran estos hogares deciden la distribución del tiempo a qué tipos de trabajo. Y en este sentido discute, por ejemplo, con la economía ortodoxa y su explicación de esto en la visión de la nueva economía del hogar, cuyo máximo exponente es Gary Becker, que dice: son decisiones racionales de los hogares, y la decisión de las mujeres de quedarse en la casa a cuidar los hijos y las hijas es una decisión racional que lleva al hogar a su situación óptima. La economía feminista discute con esta visión de la economía ortodoxa y da cuenta de cómo estas decisiones teóricamente óptimas de los hogares y sus miembros, teóricamente racionales, están atravesadas por las relaciones de poder, las relaciones de género, que son relaciones de poder, y están atravesadas por los mandatos de género. Y que esa decisión, comillas, de las mujeres de quedarse a hacer el trabajo doméstico y de cuidado en mucha mayor proporción que los hombres, está vinculado con el mandato de la maternidad, con la culpa que genera no poner en práctica ese mandato, etc. Entonces la economía feminista se aporta desde este nivel micro de análisis, explica entonces de una manera diferente y crítica a la de la economía ortodoxa las dinámicas de la oferta de trabajo en el mercado por parte de los varones y de las mujeres. Y también en este nivel micro de análisis, la economía feminista se aporta al estudio de las condiciones de vida de los hogares. Y acá entra toda la contribución
que la economía feminista viene haciendo el estudio de la pobreza como manifestación de las limitaciones en las condiciones materiales de vida de los hogares y todo el debate que hay en torno a la idea de la feminización de la pobreza, el concepto de feminización de la pobreza y qué es lo que la evidencia empírica nos va diciendo sobre este proceso de feminización de la pobreza. La economía feminista también hace aportes en el nivel meso de análisis y tal vez este es uno de los campos donde los aportes han sido más extensos y son también más históricos. Un campo de mucha producción de evidencia y de mucho análisis, tiene que ver con el estudio de las brechas de género en el mercado laboral. Muchas veces se piensa que la economía feminista se reduce a eso, que la economía feminista es sinónimo de brecha salarial. Bueno, no es. Es verdad que sobre este campo las producciones vienen de mucho tiempo y ha habido mucha producción de evidencia empírica, entre otras cosas porque la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral son evidentes y contundentes. Y también la economía feminista hace aportes muy sustantivos, y sobre esto voy a profundizar un poquito enseguida, sobre la organización social del cuidado. Una de cuyas patas es el uso del tiempo y el tiempo de trabajo de cuidado doméstico y de cuidado no remunerado, del cual nos compartían recién evidencias para el caso de Rosario. Y emparentado con esto, con el análisis del mercado laboral, con el análisis de la organización social del cuidado, también desde la economía feminista se hacen aportes al estudio de las brechas de género en el acceso a la protección social, se discute críticamente con el concepto de régimen de bienestar o de la participación del Estado dentro del régimen de bienestar, y se da cuenta de cuáles son las dinámicas que explican la existencia de brechas en el acceso al sistema de previsión social, en las características que adoptan las políticas asistenciales. Hay bastante literatura en América Latina desde la economía feminista que analiza las implicancias de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, por ejemplo. Y finalmente la economía feminista también hace aportes relevantes en el análisis económico de nivel macro. La economía feminista hace aportes al estudio de las políticas económicas, hace aporte al estudio de las dimensiones de género de los modelos de desarrollo, para dar cuenta de cómo algunos modelos de desarrollo o cómo los modelos de desarrollo se sostienen sobre la reproducción y las persistencias de brechas de género. Por ejemplo, en América Latina es abundante también la literatura sobre las estrategias de desarrollo basadas en la manufactura para la exportación, las llamadas maquilas, que son muy relevantes en América Central, en México, y que en algún sentido están sustentadas en las desventajas económicas de las mujeres, en su forma de participación más precaria en el mercado laboral, en sus menores salarios, y cómo estas desventajas de las mujeres se vuelven una ventaja comparativa para sostener estos modelos de desarrollo. Entonces las brechas de género, la división sexual del trabajo, resulta fundamental para explicar el desempeño de estos modelos de desarrollo, y a esto también aporta la economía feminista. Hay una literatura extensa de la economía feminista que estudia el impacto de los programas de ajuste estructural, justamente en la década del 90, cuando esta discusión llega a América Latina, es un momento donde están sucediendo los programas de ajuste estructural, y ahora podemos tener la nueva generación de estudios desde la economía feminista de las políticas de austeridad, que es el nombre del siglo XXI de los programas de ajuste estructural. Y en este sentido la economía feminista también viene haciendo aportes respecto de las implicancias de la política comercial, de las políticas de apertura comercial y de liberalización financiera, y también de nuevo en América Latina tenemos mucha evidencia empírica para sostener este tipo de investigación. Y la economía feminista también viene haciendo aportes relevantes al estudio de la política fiscal. Hay toda una corriente de trabajos emparentadas con la idea de presupuestos sensibles al género, que es simplemente un rótulo que se le ha dado a experiencias muy diferentes, pero que básicamente lo que buscan es estudiar las políticas de gasto público, estudiar los presupuestos públicos y sacar algunas conclusiones respecto de cuáles son las implicancias
de estos presupuestos en las brechas de género y en la vida de las mujeres. Y también hay literatura de la economía feminista que estudia la otra cara de la política fiscal, que es la política de financiamiento público, particularmente los sistemas tributarios, y tratan de mostrar con análisis más empíricos si existen o no sesgos de género en la tributación y qué tipo de estructuras tributarias pueden ayudar a reducir y cuáles, por el contrario, obstaculizan la reducción de las brechas de género. Con lo cual, con este rápido pantallazo se dan cuenta que la economía feminista viene trabajando en los múltiples y diversos campos de la economía y demostrando lo que decía al inicio: la economía no es neutral en términos de género, sino que la mirada ortodoxa en economía es ciega a estas realidades, y esta ceguera lo que hace es transformar, desde nuestro punto de vista, a la economía ortodoxa en inocua, yo diría prácticamente inservible para comprender la realidad y poder transformarla. Como les comenté, uno de los aportes centrales de la economía feminista tiene que ver con toda la discusión en torno al nudo producción y reproducción, y este es un tema sobre el cual quería explayarme un poquito más en profundidad. Básicamente lo que hace la economía feminista es recuperar los debates históricos del feminismo en torno al trabajo doméstico, recuperar el concepto de división sexual del trabajo, y lo que tal vez lo novedoso de la economía feminista es que recupera estos debates y los pone en términos del registro del análisis económico, para dar cuenta de varias cosas. La primera es el rol económico sistémico que tiene el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. ¿A qué se refiere esta afirmación? Se refiere a que el sistema económico, tal como nos lo describe la economía ortodoxa, aquí la mayoría son estudiantes de esta facultad. No. Si les hablo del flujo circular de la renta, ¿entienden o no entienden? Bueno, ese dibujito simple de los manuales de Economía 1, el mundo está conformado por hogares y empresas. Los hogares le transfieren a las empresas fuerza de trabajo y reciben a cambio un salario. Las empresas le transfieren a los hogares bienes y servicios, por los cuales los hogares pagan un precio, ese flujo real y ese flujo monetario que conforman este flujo circular de la renta. Las economistas feministas decimos, bueno, en realidad esta representación simple del mundo, como todo lo que hace la economía ortodoxa, ¿no? Ponerlo todo en términos así de simples, en realidad está sostenida sobre una dimensión que la economía ortodoxa desconoce, que es la dimensión que una economista feminista italiana, que se llama Antonella Picchio, definió como espacio de desarrollo humano, pero que bien podríamos, en términos un poco tal vez más general, definir como espacio de la reproducción, donde se abarca el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el trabajo de reproducción cotidiana de la vida, que sostiene a esta parte del mundo que es la visible para la economía convencional, porque si no existiese este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, simplemente no habría fuerza de trabajo disponible para ser contratada por el capital y producir bienes y servicios con valor económico en el mercado. Una de las principales funciones que cumple este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es producir fuerza de trabajo. Y producirla en un sentido amplio. Producimos seres humanos, pero además dotamos luego a esos seres humanos de condiciones materiales, los alimentamos, los higienizamos, pero además de condiciones simbólicas. Les vamos enseñando cosas a estos seres humanos a través de nuestro trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que son muy funcionales al funcionamiento del sistema capitalista. Cuando a nuestros hijos y nuestras hijas les enseñamos que existe algo que se llama horario: a esta hora te vas a la cama, me ayudas a poner la mesa, te haces la cama, te lavas los dientes, les estamos enseñando a nuestros hijos y nuestras hijas que existe algo que se llama horario, que hay que cumplir, algo que se llama autoridad, que hay que obedecer, algo que se llama consigna, que hay que llevar adelante. Y todos estos elementos son muy funcionales a la organización técnica de la producción. ¿Por qué vamos a trabajar a las 9 de la mañana?
porque lo tenemos así incorporado desde que somos muy chiquitos y chiquitas, además de que si llegamos tarde nos quitan salario, nos echan de ese puesto de empleo, etc. Obviamente el sistema capitalista tiene distintos mecanismos de coerción para que esto así funcione. Pero estos valores se van incorporando en esa fuerza de trabajo y además el trabajo de cuidado no remunerado exime a esa fuerza de trabajo de tener que asumir responsabilidades de cuidado. Porque no solamente cuidamos a nuestros hijos y nuestras hijas, sino que también cuidamos a nuestros padres y nuestras madres, a nuestros suegros y nuestras suegras, a personas con las que convivimos que tienen una situación de discapacidad que los hace invalidantes para su propio cuidado. Y hacemos todo esto eximiendo de estas responsabilidades a esa fuerza de trabajo que entonces tiene todo el tiempo disponible para poder ofrecer esta fuerza de trabajo en el mercado laboral. Y este es un rol sistémico esencial del trabajo de cuidado no remunerado, que si no existiera, el sistema no podría funcionar tal como funciona, y que en la práctica, como es un trabajo no remunerado, funciona como un subsidio a la acumulación capitalista. Y además el trabajo de cuidado no remunerado cumple con otra función esencial, que es garantizar el bienestar efectivo de las personas. Podemos poner el ejemplo de una necesidad básica que tenemos las personas, que es alimentarnos. Si no comemos, nos morimos. Ahora, estar alimentadas, alimentados, no deviene simplemente de adquirir bienes alimenticios. Yo estoy sentada en mi casa y me penetra el alimento. Eso no existe. Hace falta ir a las compras, hace falta cocinar, hace falta lavar las cosas que usamos para cocinar para poder usarlas de nuevo, hace falta mantener el hábitat donde ese cuidado o esa alimentación se produce en buenas condiciones. La alimentación, además, en nuestras sociedades es un hecho social. Habitualmente esa alimentación se produce en el entorno de una mesa familiar. Todo esto requiere la mediación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, pasar de la existencia de los alimentos al estar socialmente alimentados y alimentadas, necesitamos del trabajo de cuidado no remunerado. Por eso se dice, la otra función sistémica esencial del trabajo de cuidado no remunerado es garantizar el bienestar efectivo de las personas. El segundo elemento que la economía feminista aporta en este debate sobre la producción y la reproducción tiene que ver con cómo se organiza este trabajo de reproducción cotidiana de la vida. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que es el elemento central en esta reproducción, que es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que se hace al interior de los hogares, que se hace gratuitamente y que, como lo demuestran las fuentes de información que nos proveen evidencia empírica del uso del tiempo, las mujeres hacemos mucho más que los varones. Pero reproducción cotidiana de la vida no sucede solo por eso, sucede mayormente por eso, pero también intervienen en el cuidado el Estado, el mercado y la comunidad. Y para hablar de esto, la economía feminista utiliza el concepto de organización social del cuidado, que refiere a esto, a cómo hogares, Estado, mercado y comunidad proveen y distribuyen cuidado. Y la economía feminista, a partir de la evidencia empírica, demuestra o afirma es que la organización social del cuidado es injusta. Y es injusta en un doble sentido. Por un lado, porque las responsabilidades de cuidado están distribuidas de manera desigual entre los sectores del cuidado, hogares, Estado, mercado y comunidad, con mucho más peso en los hogares y menos peso en el resto de los actores, con una participación complementaria y subsidiaria por parte del Estado, por ejemplo, a través de la provisión de servicios de cuidado a través de los establecimientos educativos, como nos mostraba también la información que nos compartían, a través, por ejemplo, de la provisión de servicios de cuidados domiciliarios a personas mayores, el programa de cuidadores domiciliarios del PAMI. Eso es provisión pública de cuidado. Pero también el mercado provee cuidado. Cuando contratamos a una persona para que haga trabajos domésticos o de cuidados en nuestro hogar, estamos comprando cuidado en el mercado. Cuando institucionalizamos a familiares mayores dependientes del cuidado en una institución de larga estancia de gestión privada, estamos comprando cuidado en el mercado. Pero esta posibilidad de comprar al mercado está disponible solo para quienes tienen capacidad
adquisitiva como para comprarlo. Y también la comunidad ofrece cuidado, en algunas zonas territoriales en particular, la propia comunidad se organiza para proveer colectivamente el cuidado. Decimos que la organización social del cuidado es injusta porque la participación de cada uno de estos actores en el cuidado es muy desigual y sigue habiendo un peso mayoritario en las espaldas de los hogares, devenida de la debilidad de las otras patas de la organización social del cuidado, pero también devenida del consenso social que todavía persiste de que el ámbito preferido para el cuidado es el hogar. Y además de esta injusticia, se da la injusticia de que en cada uno de estos actores del cuidado, la distribución de responsabilidades de cuidado, de trabajo de cuidado, es desigual entre varones y mujeres. El caso de lo que pasa en los hogares quedó muy en evidencia con la información que nos compartían de Rosario. También la provisión pública de cuidado y la provisión mercantil de cuidado están generizadas. La mayoría de las trabajadoras de los sectores de cuidado remunerados somos mujeres. La docencia, la salud, el trabajo en el servicio doméstico, los servicios sociales. Entonces la organización social del cuidado es injusta en este doble sentido. Pero además, y aquí es donde me parece que el concepto adopta una potencia particular, podemos afirmar que la organización social del cuidado es un vector de reproducción de desigualdad. Porque podemos hacer esta afirmación general, que hacemos a partir de la evidencia: las mujeres destinamos más tiempo de trabajo al trabajo no remunerado que los varones. Esa afirmación es absolutamente cierta y correcta. Pero no es la misma la intensidad de ese tiempo para las mujeres que estamos ubicadas en distintas posiciones de la estratificación social. Las mujeres que tenemos recursos económicos para comprar cuidado en el mercado, por ejemplo, podemos derivar algunas de las responsabilidades. Las mujeres que vivimos en zonas territoriales donde el acceso a servicios públicos de cuidado de calidad es más fácil, podemos derivar algunas de las responsabilidades de cuidado. Y suele coincidir, la evidencia así lo demuestra, que quienes tenemos estas posibilidades, quienes tenemos mayor posibilidad de elegir los arreglos de cuidado que tenemos además menos demandas de cuidado, porque tenemos la posibilidad previa de decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, porque habitualmente vivimos en hogares que son más pequeños. Entonces, quienes vivimos en esta situación y podemos derivar cuidado fuera de nuestras responsabilidades, liberamos tiempo y podemos usar ese tiempo para participar económicamente, generarnos ingresos con el cual podemos comprar más cuidado y liberarnos más tiempo, y así vamos reproduciendo el círculo virtuoso de nuestras oportunidades. Y lo contrario le pasa a la mayoría de las otras mujeres, que son la mayoría, que son mujeres que viven en hogares donde las demandas de cuidado son mayores, porque hay más niños y niñas, porque hay mayor incidencia de la discapacidad, porque hay mayor incidencia de familias ensambladas, donde además de cuidar a los niños y las niñas, hay que cuidar a los viejos y las viejas. Y son mujeres que tienen menores posibilidades de derivar cuidado en ámbitos extradomésticos, porque los servicios públicos de cuidado están lejanos o son de muy mala calidad, o porque comprar cuidado es inaccesible para ellas. Entonces, tienen que resolver sus demandas de cuidado con su trabajo de cuidado no remunerado, no pueden usar ese tiempo para participar económicamente, no se pueden generar ingresos, no pueden comprar cuidado, y así se reproduce el círculo vicioso de su falta de oportunidades. Por eso decimos, la organización social del cuidado es injusta, pero es también un vector de reproducción de desigualdad. Y por eso mismo solemos decir desde la economía feminista, este tema, el tema del cuidado y de la organización del cuidado, no debiera ser una preocupación solamente de las mujeres, que nos vemos afectadas especialmente, no debiera ser solamente una preocupación de las feministas, que pretendemos la emancipación de las mujeres, sino que debiera ser una preocupación de todas las personas que quieran vivir en una sociedad más justa y más igualitaria. Por eso creemos que excede mucho la propia agenda feminista. Esta injusta organización social del cuidado además tiene implicancias. La más evidente y la más estudiada también es como factor determinante de las persistencias de las brechas de género en el mercado laboral. Uno de los determinantes básicos a la menor y peor inserción de las mujeres en el mercado laboral es la injusta organización social del cuidado, que también queda en evidencia en la información que nos compartían
para Rosario. Esto obviamente, la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral, es un problema para las mujeres, que accedemos a menos ingresos, que nos cuesta más tener autonomía económica, como un factor determinante de nuestra emancipación, pero también, y esto también señala la economía feminista, es un problema para la sociedad y para el sistema económico, que lo que está haciendo es subutilizando esta fuerza de trabajo. Y esta afirmación cobra más relevancia cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres, que es lo que está sucediendo en Argentina y en América Latina. Hoy las mujeres tenemos en promedio más años de estudio que los varones. O sea que hay una inversión social en nuestra formación. Y esa formación, cuyo espacio de realización es el mercado laboral, por lo menos de realización económica, es subutilizada por el sistema. Entonces no somos solamente las mujeres las que nos vemos perjudicadas por esta injusta organización social del cuidado que deriva en la persistencia de estas brechas de género, sino el sistema económico y social en su conjunto. Para ir cerrando, ¿qué demandas devienen de todo este debate que reactualiza, diría yo, la economía feminista en torno a la organización social de la producción y la reproducción? Una primera demanda que surge es la necesidad de visibilizar y valorizar este trabajo no remunerado. Las encuestas de uso del tiempo, como la que nos han mostrado, son un elemento clave para visibilizar esto. Son contundentes. Los resultados que vieron para Rosario se repiten en todas las encuestas de uso del tiempo que se realizan. Y aquí un paréntesis, nuevamente para darle el valor que se merece a esta encuesta de Rosario. En Argentina no tenemos una encuesta de uso del tiempo de cobertura nacional. Tenemos experiencias de encuestas de uso del tiempo en dos ciudades, Rosario y Buenos Aires. Buenos Aires tiene dos relevamientos, uno en el año 2005 y otra más reciente en el año 2016. Y no tenemos ninguna otra información que provenga de una encuesta de uso del tiempo. Lo que tenemos como aproximación es el módulo de trabajo no remunerado que se montó en la encuesta permanente de hogares en el tercer trimestre del año 2013. Es un instrumento muy rústico, muy precario y con varias limitaciones metodológicas, pero que nos provee la rústica información de cobertura nacional urbana con la que contamos y que es tan contundente, aún con todas sus limitaciones, como las encuestas de uso del tiempo, mostrando que las mujeres destinamos el doble de tiempo que los varones a este trabajo. Entonces, por un lado está visibilizar esto. La contundencia de las encuestas de uso del tiempo ponen en evidencia esta situación y ponen en evidencia el problema que esta situación acarrea. Emparentada a la visibilización aparecen todas las discusiones sobre cómo valorar este trabajo no remunerado. Si partimos de lo que dijimos antes, que es que este trabajo es esencial para la producción de valor económico, porque sin este trabajo no habría fuerza de trabajo, y sin fuerza de trabajo no hay producción de bienes y servicios con valor económico en el mercado, lo que podemos concluir es que el trabajo no remunerado tiene en sí mismo valor económico. Y esto es lo que están tratando de contabilizar algunos países que a partir de las encuestas de uso del tiempo construyen lo que se llaman las cuentas satélites de los hogares en el marco de las cuentas nacionales. Y llegan a estimaciones de cuánto representa este trabajo no remunerado en relación, por ejemplo, con el PBI. México tiene su cuenta satélite, Colombia ha construido su cuenta satélite, y estas experiencias nos dicen que, más o menos, el trabajo de cuidado no remunerado equivale a 20% del PBI. Yo supongo que en el ámbito de esta facultad, hablar del 20% del PBI les debe dar alguna sensación de magnitud. 20% de, no sé, tengamos en cuenta el presupuesto en educación de todos los niveles jurisdiccionales en Argentina es el 6% del PBI. 20% del PBI es más de 3 veces eso. 20% del PBI es un valor que aproxima al gasto público social total en Argentina. En el caso de México, 20% del PBI es más que el valor de las exportaciones de petróleo de México, es más que el valor de las remesas que los y las migrantes mexicanos envían a México y que son una fuente principal del financiamiento externo mexicano. O sea, es un montón. Para ponerlo brevemente en términos muy rigurosos. Es una barbaridad. Bueno,
Si reconocemos y admitimos que el trabajo de cuidado no remunerado está contribuyendo todo esto, ¿qué demanda social generamos a partir de eso? Y aquí se abre el debate mismo de